Un placer y un honor para mí presentar este primer evento organizado por la Comisión de Género y Diversidad de Humalca. Las situaciones de discriminación y violencia por cuestiones de género y diversidad que vemos diariamente en nuestra sociedad se manifiestan también en el ámbito académico en general y en la comunidad matemática en particular, y van desde las más obvias y groseras, como el acoso en ámbitos laborales y eventos científicos, hasta otros más sutiles, como la subvaloración de potencialidades por cuestiones de género o diversidad. Por ejemplo, el premio Humalca, que se viene otorgando cada 4 años desde el año 2000, se entregó por primera vez a una mujer en 2020. En la ceremonia virtual de entrega de premios que llevamos a cabo en septiembre pasado, la premiada, Luna Lo Mónaco, contó cómo en su carrera tuvo que sobreponerse al menosprecio y la subvaloración de docentes y colegas por el solo hecho de ser mujer. Creo que su historia de superación puede ser inspiradora para animar a muchas jóvenes que están empezando la carrera académica. La grabación de la ceremonia está disponible en YouTube y se puede acceder a ella a través de la página de Humalca en el sector eventos. Para prevenir y lidiar con situaciones de acoso, como fue mencionado antes, en junio de 2017 el actual Comité Ejecutivo de Humalca aprobó el protocolo para la atención de situaciones de violencia y discriminación de género o por orientación sexual, identidad y expresión de género, a aplicarse a todos los eventos de Humalca. El protocolo puede descargarse también en el sector de eventos de la página de Humalca. Sin embargo, como también fue dicho antes, esto no ha sido ni fue suficiente. La comunidad ha manifestado de diversas maneras una inconformidad frente a distintas situaciones de violencia, inequidad y discriminación en el ámbito de la actividad matemática latinoamericana, evidenciando que con el protocolo solo no alcanza. Si bien desde la presidencia actuamos inmediatamente para resolver las denuncias que nos llegaron, nos pareció necesario adoptar la perspectiva de género y diversidad como parte de los objetivos de la Unión y establecer estructuras dentro de la institución específicamente para atender estas y otras cuestiones relacionadas con el género y la diversidad. Así, aprovechamos la institucionalización de Humalca como asociación civil registrada en Argentina, recientemente concretada, o en vías de concreción, para incluir la promoción de la igualdad y la perspectiva de género en nuestro estatuto, como uno de los objetivos de nuestra institución. O sea, el estatuto de la nueva asociación civil, que ya ha sido firmado, recientemente creada, incluye entre sus objetivos la promoción de la igualdad y la perspectiva de género. Esta acción ha sido acompañada por la resolución de la Asamblea General, celebrada en agosto de 2020, aprobando la creación de la presente Comisión de Género y Diversidad. Esta comisión fue designada y se encuentra en funciones desde septiembre de 2020. Las integrantes de esta comisión se encuentran entre las matemáticas más comprometidas con y activas en la perspectiva de género y diversidad, tanto en sus sociedades matemáticas como en organizaciones internacionales, como el Comité para las Mujeres en Matemática de la Unión Matemática Internacional, y no puedo sino sentirme honrado y agradecido porque hayan aceptado colaborar con Humalca en esta comisión. Como decía al principio, es un placer y un honor introducir esta presentación en sociedad de la Comisión de Género y Diversidad de Humalca. No me cabe duda de que su labor contribuirá a que, a través de una mayor diversidad, nuestra región tenga más y mejor matemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Antes de presentar a mis compañeras de la comisión y a nuestra invitada especial, quisiéramos partir manifestando toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano
a la vez de nuestro repudio a todas las acciones represivas desarrolladas. Con particular consternación nos referimos a los episodios de violencia sexual ejercidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en contra de algunas compañeras colombianas. Habiendo dicho esto, quiero presentarles a nuestras compañeras, aunque ya en el video y en las redes habrán visto algo de nosotras. Tenemos a Gabriela Araujo, representando a México en esta comisión, a Edi Parihuán, Colombia, Carolina Araujo, Brasil, Eugenia Ellis, Uruguay, Gabriel Obando, Argentina, y quien les habla, Andrea Vera, de Chile. Entonces, la idea de este conversatorio es que vamos a partir con una pequeña presentación de nuestra invitada especial, a quien les paso a presentar, Natalia Magnone, perdón Natalia si no pronuncié bien tu apellido, quien es trabajadora social, magíster en sociología e integrante del Centro Feminista de la Universidad de la República en Uruguay. Natalia, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes apoyándolas y me sumo a las felicitaciones de Guillermo por inaugurar esta Comisión de Género y Diversidad, que arranca pisando muy fuerte. Arranca proponiendo ver este documental, ¿no?, que coloca sobre la mesa el acoso hacia las mujeres en las ciencias. Hay que saber que al colocar estos temas sobre la mesa, comenzar a hacer protocolos y denuncias, en los distintos países están habiendo reacciones a eso, ¿sí? Siempre ha pasado. Siempre que la sociedad pretende democratizar algunas de sus dimensiones, quienes detentan el poder en ese momento, o algunos, no todas las personas, pero siempre hay reacciones que quieren conservar ese poder. Entonces está bueno saberlo, mis felicitaciones, pero también compartir esto, porque no hay que asustarse, es un dato del contexto con el que tenemos que lidiar. Van a haber reacciones, pero también se van a ir acomodando los asuntos. Entonces, lo que llamamos acoso tiene distintas expresiones, ¿no? En el documental vimos el acoso sexual, que justamente tiene que ver con lo sexual, tiene una connotación sexual, hay un pedido, ¿no?, sexual, y esto no es consentido, no es deseado por la persona a quien se le pide, configura un hostigamiento. Y también el acoso por el solo hecho de ser mujer, como aparece en otra de las tres situaciones centrales del documental, en la científica en la Antártida, que no apareció en principio connotaciones sexuales, pero sí un odio específico por la razón de ser mujer y estar ahí compartiendo esa actividad científica. Y es que todas estas expresiones son parte de la violencia de género, un Creo que tenemos algunos problemas de conexión con Natalia. Identidades sexuales, ¿sí? Esta es la que vamos a conversar hoy, es una de las manifestaciones de esta violencia de género. Tenemos la primera no porque existe desde antes, sino la primera que el feminismo logró colocar sobre la mesa es la violencia en las relaciones de pareja, o en principio violencia familiar, violencia doméstica, ha tenido distintas formas de nombrarla. Tenemos las tratas de mujeres, tenemos la violencia obstétrica, que es un tema que yo trabajo mucho también, todas las violencias que se desarrollan institucionales, que se desarrollan en el embarazo y en la atención del parto, digamos. Nada, como un pequeño pantallazo, pero hay muchas manifestaciones que se presentan distintas, pero comparten algo. Comparten que son expresiones de la desigualdad estructural de género, como decía las compañeras antes, que también están intersectadas con otras, como ahora vamos a ver un poquito. Yo quiero discutir algunos de los temas que trae el documental, que ojalá, imperdible, y ojalá hayan podido disfrutar.
Y en principio a partir de la situación de la científica que trabajó 40 años en el MIT y que cuenta que cuando era bien joven, comenzando, ¿no?, su carrera, la visita un científico de renombre y cuando entra a su oficina, mientras le pregunta por sus experimentos, le coloca las manos sobre los senos y la manosea. ¿Cómo puede ser que esto se dé? ¿Qué hace esto posible, no? Entonces, en el documental se utiliza la metáfora del iceberg, que es una metáfora muy utilizada, muy buena en estos asuntos, ¿no? En donde en lo que está visible, lo que se ve es lo que en determinada sociedad, en un cierto contexto histórico, se dice que es inadmisible, inaceptable, ¿no? Lo que aparece visible. Pero bajo eso se encuentran un montón de situaciones que son el contexto y el caldo de cultivo para que se produzca eso, ¿no?, que se torna visible por inaceptable. Yo preparando la charla me acordaba de una situación cuando hicimos en mi país, en Uruguay, un curso de acoso sexual en distintos rubros. En este caso era en frigoríficos, que es un sector muy masculinizado. Entonces, había habido en uno de esos frigoríficos un caso importante de acoso sexual. Cuando hicimos el curso, justamente en esa empresa, bueno, empezamos a preguntar sobre el clima laboral. Es muy importante esto, el clima, análisis de clima. Y entonces nos empezaron a contar cosas como, por ejemplo, que en los tiempos libres era común que se enviaran fotos de mujeres desnudas o videos porno. Entonces, justamente en un lugar donde hay pocas mujeres y además circula en el horario de trabajo y que le llegaba a las propias mujeres, nos contaban, ¿no?, a los grupos de WhatsApp. Esto, ¿qué va construyendo? Esa otra es una otra cosificada sexualmente, ¿no? No necesariamente eso llevó al caso que hubo de acoso sexual, pero es el contexto, es lo que va permitiendo, ¿no? Y las mujeres, como se muestra también en el documental, en esa disyuntiva de armo un escándalo, bueno, me río un poco, bueno, no lo miro y lo paso por alto, ¿no? Esas cuestiones que se dan. ¿Qué pasa en esta situación que planteaba el documental, ¿no?, de este científico que le manosea los senos? Podríamos pensar, bueno, esto es un acto privado, un acto aislado entre dos personas, donde él es un pervertido, demente, tiene problemas mentales para hacer esto. Pero no es el modo para pensar esto, no sucede por eso. Para que este acto de violencia suceda, previamente es necesario que el científico pertenezca a un colectivo con poder social para hacerlo. Y la científica abusada a un colectivo con poder social o con menos poder social capaz de soportarlo, ¿sí? De hecho, las investigaciones sobre acoso sexual nos muestran que no es tanto por lo sexual, no es que ese científico tuviera una necesidad impresionante y se les desbordara el deseo sexual, no. Tiene más que ver con el goce de poder ejercer ese tipo de poder, ¿sí? No pensemos que esto, aunque se muestre como sexual, necesariamente hace a una cuestión innata que ya se sabe que no, se ha desmentido todo eso a partir del estudio de las masculinidades hegemónicas. No, tiene que ver con esa posibilidad de ejercer ese poder. Como dice la psicóloga argentina Ana María Fernández, para que la violencia del golpe, la violación, el acoso exista, es necesario que en una sociedad se haya previamente inferiorizado, discriminado a ese sector social, ¿sí?, que es objeto de la violencia. Solo se victimiza aquel grupo social que es percibido como inferior. Esto es muy molesto. Digo esto porque nadie quiere ser parte, ¿no?, de un grupo social que es inferiorizado. Y quizás ustedes, o bueno, habrán mujeres y varones, espero, en esta charla, pero quizás algunas mujeres nunca ya se hayan sentido así, discriminadas. Pero existe tal discriminación.
Tal como también muestra el documental, se ha podido aislar el sesgo de género de personas bien intencionadas, ¿no? Decían en los experimentos. Como por ejemplo en el caso de el mismo currículum, porque era una réplica, solo cambiando el género de la persona, la mujer tenía muchas menos probabilidades de acceder a una beca académica. Esas y otros experimentos han logrado mostrar que existe este sesgo de género, existe esta discriminación, aunque algunas de nosotras no la hayamos visto, percibido, a veces depende de las posibilidades que tenemos de hacerlo, ¿no? De si alguien alguna vez nos dijo que algunas de las cosas que estamos viviendo no tendrían por qué ser así. Es un tema muy complejo la violencia. Entonces, en la punta del iceberg están estas situaciones de pedidos sexuales no deseados, ¿no? Por lo menos en el tema de las ciencias. ¿Qué mostraban? Pueden haber violaciones, manoseos, pero en lo no visible, ¿no? Están todas estas situaciones que se naturalizan, que una mujer hable, diga algo, no se la tiene en cuenta en ese momento, atrás viene un hombre, un colega, y sí se lo tiene en cuenta, como planteaban, mails inapropiados, gestos obscenos, observaciones sobre el cuerpo, chistes sexistas sobre lo no apropiado de las mujeres en las ciencias, otorgarle menos recursos a sus investigaciones, o laboratorios más pequeños, ¿no? Como también es central en el documental. Como planteaba una de las profesoras, todo el tiempo que hay que gastar, ¿sí?, en gestionar esto, en gestionar una carrera académica en ese mundo que se presenta como hostil. Y el tema del tiempo es central en todo esto, en distintas dimensiones. En principio ellas lo muestran desde ahí, ¿no? Todo el tiempo que necesito gastar y energía para sobrevivir. O como decía la científica que estuvo 40 años en el MIT, todo lo que hice, no sé si lo haría de vuelta, más bien no, ¿no? O sea, todo lo que hizo, porque ella, bueno, empezó a trabajar justamente sobre las discriminaciones y generó un grupo y se hizo un informe colectivo sobre todas las discriminaciones, pero eso le llevó muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, otra cosa importante en estas situaciones y sobre todo del acoso sexual es lo que llamamos la inversión de culpabilidad. Pasa una cosa muy extraña y hay que saberlo porque si no se malentienden estos asuntos. Y es que por lo general la persona que se siente culpable o que se hubiera generado una falta grave es la persona acosada, violentada. Mientras la otra persona no, más bien no. ¿No? Y esto es muy complejo porque se va acrecentando con el tiempo, porque a la vez empieza justamente a pasar el tiempo y si ya no lo conté, ¿por qué lo voy a contar ahora? Y si no lo conté, quiere decir que, bueno, de alguna manera lo permití y habré hecho algo para que, ¿no? Empiezan todas estas cuestiones que también son típicas, se pueden interpretar de la perspectiva de género. Yo estuve en una situación cercana de acoso sexual en donde el principal miedo de la mujer a dar cuenta de esa situación era que si se enteraba el marido, iba a pegarle al compañero de trabajo que la estaba acosando. Entonces, qué complejo, ¿no? Las distintas relaciones en que estaba esa mujer que le impedían hacer visible esa situación que estaba viviendo. Y una era justamente la violencia, o sea, la violencia de su pareja, ¿no? En fin. Ahora, por suerte, se están denunciando estas acciones que pasaron hace mucho tiempo, porque a diferencia de décadas atrás, se están considerando como no aceptables, ¿no? Esa mujer científica que trabajó 40 años no pudo hacerlo en ese momento, porque habrá algo de la personalidad, pero sobre todo hay que entender que para poder denunciar estas situaciones, lo principal es el contexto histórico y el contexto situacional donde estés ubicada que te lo permita hacer.
Por eso, hay algo de personalidad, pero sobre todo de contexto histórico. Y estamos construyendo un contexto histórico que está dando lugar a que empiecen a colocarse sobre la mesa esto. El feminismo académico, el movimiento, ¿no?, de mujeres en general, está proponiendo cómo nombrar estas cuestiones, categorías para entender cómo medir las discriminaciones hacia las mujeres. Y esto es prevención. Y esto es lo que está haciendo la Comisión de Género y Diversidad en esta actividad, así que me parece muy interesante que arranquen de esta manera. Pero a mí me interesaba colocar algo un poquito todavía más profundo de la metáfora del iceberg, y es, todavía, ¿qué hay más atrás de eso? ¿Qué estructuras hay más atrás de eso que sostienen todo el iceberg? ¿Sí? ¿Cuáles son algunas cuestiones que me parecería interesante colocar? No puedo colocar muchas, pero me voy a centrar en 3. En principio, la interseccionalidad. No es posible pensar que todas las mujeres tenemos el mismo poder social. No, no lo tenemos, ¿sí? Justamente las desigualdades de género se intersectan con otras desigualdades de clase social, de comunidades racializadas, ¿no?, como aparece en el documental esta científica afro, ¿no?, que cuenta sus experiencias, le llaman la atención en el estacionamiento y le dicen, no, vos no podés estacionar acá, porque no aparece fenotípicamente como alguien, ¿no?, de ese lugar, ¿no? O, bueno, la falta de referencias que dice ella que hay de mujeres afro en la ciencia, ¿no? Decía, una mujer afro, premio Nobel en 19 mujeres y 616 hombres, ¿no? Entonces, este concepto de interseccionalidad es viejo ya, tiene unas décadas, lo acuñó el feminismo negro en Estados Unidos en los 70, y justamente ellas empezaron a observar el fenómeno de la violencia doméstica o la violencia de las relaciones de pareja en aquel momento en Estados Unidos. Se comenzaban las primeras acciones estatales, y lo que en principio se proponía era poder llamar a la policía, con una policía, bueno, capacitada y que pudiera dar respuesta, ¿no? ¿Qué veían las mujeres negras? Y acá digo negras porque ellas en ese momento era feminismo negro y se autonombraban negras. Que las mujeres negras que estaban violentadas en sus parejas no llamaban a la policía. ¿Por qué? ¿No querían protección? Sí, la querían. El problema es que la policía en ese momento histórico, en ese país, no era una referencia de seguridad para la población negra. Entonces, por eso es interesante esto de la interseccionalidad. No es la suma simple de distintas discriminaciones, es que se generan experiencias y fenómenos distintos que hay que estudiar. No servía para las mujeres negras violentadas de ese momento llamar a la policía, había que pensar otras cosas, ¿no? Y con eso el feminismo negro estadounidense postula este concepto que es muy importante para todo, y también para la matemática, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hay que transformar o comenzar a transformar para que más mujeres o personas, ¿no?, de colectivos racializados sean matemáticos, ¿no? La otra categoría que quiero colocar es la división sexual del trabajo en relación con el trabajo reproductivo y el uso del tiempo. Esto es base de todo, diría yo que del patriarcado, pero también tiene conexiones específicas con el tema que estamos abordando. Silvia Federici, una teórica italiana que todavía vive y anda ofreciendo sus conferencias, plantea que el capitalismo ha obligado a las mujeres al trabajo reproductivo. Y este trabajo, el trabajo reproductivo, implica desde la reproducción biológica, los cuidados, la crianza, los cuidados a enfermos, ancianos, y todo lo que se llama la reproducción social, ¿no? Todas esas acciones, ¿no?, cotidianas de comida, limpieza y demás,
que hacen posible que se sostenga la sociedad. Todo eso que se engloba dentro del trabajo reproductivo ha sido permanentemente inferiorizado, desvalorizado en el capitalismo. Quizás antes también, pero bueno, ya se centra en el capitalismo y las interconexiones entre el patriarcado y el capitalismo. Entonces, esto que decíamos al principio de que las mujeres tienen menor poder social y estas cuestiones están vinculadas con esto, porque si naturalmente pareciera, ¿no?, que por ser mujer te tenés que hacer cargo de todas estas tareas, y estas tareas están justamente invisibilizadas, desvalorizadas, se empieza a entender un poquito más esa situación. Hoy se están midiendo las estadísticas del uso del tiempo de hombres y mujeres. En mi país hay 2 encuestas, y lo que muestran es que las mujeres trabajan más que los hombres cuando se tiene en cuenta el trabajo productivo y reproductivo, mostrando también las brechas de género en el trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, el tema del tiempo, ¿no? En el documental justamente nos hablaban de todo el tiempo necesario para gestionar, y ahora sumémosle, con esto del trabajo reproductivo, el tiempo necesario para este trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en productividad, ¿no?, en diferencias de productividad, bueno, el tiempo es una dimensión muy importante a tener en cuenta. Más específicamente, conectando con el tema, en Uruguay se hizo una encuesta de factores impulsores y barreras en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en 2018 y 2019 para hombres y mujeres. Y concluyó que las responsabilidades de cuidados afectan las trayectorias principalmente de las investigadoras. Las principales diferencias: un 40% de los investigadores y un 23% de las investigadoras trabajaban 50 horas o más. O sea, de las personas que en estas áreas trabajaban más en esos años, había un 40% de hombres, de varones, y un 23% de mujeres. La mayor diferencia que explicaban estos números justamente tiene que ver con el cuidado de hijos e hijas. Mientras que el 41% de las mujeres afirmaba ser la principal encargada, esto sucedía solo en el 7% de los varones. Entonces, bueno, como para ir conectando con las barreras, ¿no?, de las mujeres en sus carreras académicas. Y la tercera categoría que quería colocar, también vinculada a la división sexual del trabajo, es la segmentación y la segregación del mercado de trabajo. Segmentar quiere decir que todavía el mercado de trabajo está segmentado, dividido, donde hay mayor prevalencia de mujeres en tareas que justamente tienen que ver con el cuidado, ¿no?, con la educación. Y la segregación se asocia más a eso, ¿no?, metáforas también, que techo de cristal, piso pegajoso, ¿no?, las dificultades de las mujeres para acceder, más que de las mujeres, no son de las mujeres, sino cómo el sistema social pone barreras a las mujeres para que puedan llegar a cargos más altos. Gloria Bonder, que es coordinadora de la Cátedra Regional de UNESCO de Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, plantea que justamente en esta región el 45% de las personas investigadoras son mujeres. Muy alto esto comparado al mundo, que también plantea ella, que es el 28%. ¿Pero ya está todo hecho? No, porque seguís, ¿no?, analizando dónde están estas mujeres, y vinculado a lo que veníamos diciendo, vemos que se encuentran subrepresentadas en los niveles más altos de decisión, ¿no? Todavía perpetúan los estereotipos que hablábamos en las reuniones preparatorias con la comisión, ¿no? Los estereotipos de quién es un científico, es una científica, es una matemática, los estereotipos persisten. Vinculando con esta encuesta que les estaba contando en el Uruguay, también se midió que las mujeres, estamos en esta población de ciencia y tecnología, las mujeres perciben como ingreso mensual de trabajo un 26% menos de los varones. La brecha
salarial de género, que sabemos que se expresa en todos, pero se acentúa en estas áreas. Las mujeres tienen menor participación que los varones en diferentes cargos de jerarquía. El 32% de los varones encuestados habían desempeñado cargos de dirección o gerencia y las mujeres descendían al 15%, menos de la mitad. Y otra cosa importante que tiene que ver con lo que estamos hablando es que el acoso apareció como una barrera para las mujeres en particular, ¿no? Un 29% de las investigadoras afirma haber vivido situaciones de acoso en el ámbito laboral y un 15% en el ámbito educativo, pero solo mide el grado, ¿no? Porque se enfoca desde grado en adelante. En el caso de los varones también hubo acoso y el porcentaje desciende, el 16% en lo laboral y el 8% en lo educativo, pero también hay. Bueno, estas discriminaciones y diferencias en Uruguay se acrecentaron con la pandemia, sobre todo en esto del uso del tiempo. Ya hay mediciones de esto en general en la sociedad y en particular en las áreas científicas de menor productividad de las mujeres, en publicaciones y demás, y supongo que debe haber sido así en el resto de los países, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Bueno, existen otras dimensiones para explicar las violencias a las mujeres, ¿no? Desde quién es propietario de la tierra, todo lo que hace a la sexualidad y la reproducción, todas las violencias que no vamos a entrar. Pero no quiero decir que esto que comenté es lo único, ¿no? Hay otras dimensiones, me centré en esas, pero específicamente en el acoso sexual están todo lo que es la sexualidad y la cosificación, ¿no?, sexual de las mujeres, vinculado a esta categoría que desde los 90 se viene utilizando de masculinidad hegemónica, en donde, bueno, parece que para ser hombres, no quiere decir, acá no es hombres malos, mujeres buenas, si se está entendiendo eso no es lo que quiero decir, estamos caracterizando el sistema social, ¿no? Pero esta masculinidad hegemónica, que no todos los hombres están en la punta de eso, estaría pidiéndoles que desde que fueran, ¿no?, los garantes de traer el dinero a la casa, los proveedores, bueno, activos en lo sexual, siempre, ¿no?, siempre con esa capacidad de proponer sexo. También este concepto de Rita Segato de la cofradía entre hombres, esta cuestión de las alianzas entre los hombres, a veces explícitas y a veces no, para sostener situaciones de violencia y acoso, como por ejemplo vemos en el documental, ¿no?, el amigo de la científica en la Antártida, que si bien vio todo, se acuerda, eso aparecía, ¿no? Era invisibilizado el acoso y la violencia física y verbal que vivió esa mujer, él no la pudo leer como una violencia. Quizás para él fue algo más implícito, ¿no? O inconsciente, naturalizó, no vio eso, pero bueno, son alianzas entre los hombres que sostienen este tipo, porque si los hombres dijeran, no, ¿qué estás diciendo? No la trates así, cortaran con eso, otro sería este mundo, ¿no? En fin. En esta breve intervención, entonces, me centré en la división sexual del trabajo como factor que hace a la vulneración de las mujeres, ¿sí?, como planteaba Federici. Y no importa si alguna de ustedes vive sola, no cuida a nadie, o tiene a alguien que le hace todo, no importa eso, porque estamos justamente caracterizando, ¿no?, la estructura de este sistema, ¿no? Décadas de diferenciar un tipo de trabajo, el trabajo reproductivo, que es necesario para la vida, pero inferiorizado, ¿no?, vivido como responsabilidad innata de las mujeres, y que oficia como obstáculo para las trayectorias en particular de las mujeres científicas, ¿no? Pero más allá, en la medida de que una parte de la población tiene que ocuparse de esas actividades, ¿no?, que en principio que no están siendo valoradas, un grupo social inferiorizado, porque ese grupo ahora se me va a presentar como una igual en mi tarea científica, ¿no? No todas las personas piensan así, estamos diciendo, pero bueno, ¿cómo este sector inferiorizado ahora tiene el derecho
a entrar en la puerta grande de este modo, ¿no? Y se explican estas reacciones porque estas violencias, acosos que veíamos en el documental, más allá de lo privado, de que aparentemente es privado y ¿no? Entre dos personas, no, son actos políticos que intentan frenar a las mujeres en este mundo. Hay que entenderlo así. No muere en ese acto mismo, ¿sí? Tiene una función de mantener la hegemonía de poder. Entonces, para ir terminando, quiero enfatizar que el acoso sexual y los ataques hacia las mujeres son expresiones de desigualdades estructurales de género que intersectan con otras y configuran este continuum de violencia de género, y que es necesario dar a conocer estos mecanismos estructurales para verlos, para entenderlos, para generar acciones de prevención, ¿no? Que los disminuyan. A la vez, ir generando acciones bien concretas en donde ustedes, y bueno, por mi parte me toca lo que me toca en las áreas en donde trabajo, ¿no? Estudiar climas laborales, realizar estos protocolos que ustedes están, que ya hay, ¿no? Del 2017 de prevención. Pero ojo, los protocolos no alcanzan, ¿no? Hay que ajustar las justicias administrativas de las universidades. Están habiendo situaciones en donde equipos técnicos especializados, contratados por las propias universidades, hacen sus investigaciones en acoso sexual y dictaminan que sí hubo acoso, luego eso va a las instancias jurídicas de las universidades y en vez de dar por bueno eso, que es lo que se recomienda, inician otra vez las investigaciones, pero realizando las acciones que no hay que hacer en estos temas, volviendo a entrevistar y revictimizando a las personas que pasaron por eso, hasta generando careos entre abusador, ¿no? y persona acosada. Entonces, tenemos que ajustar la justicia administrativa para que todo esto tenga mayor sentido. Y bueno, obviamente apoyar las situaciones que se denuncian, pero tender también, y en mi país está dando buenos resultados, denuncias colectivas, ¿sí? A veces hay que denunciar, especialmente este caso. Este profesor, ¿no? que se denuncia en el documental, es muy importante sacarlo porque seguía acosando a otras mujeres. Pero también tienen sentido denuncias colectivas que denuncian el clima laboral, no necesariamente a esta persona o esta persona, pero dicen, esto está pasando y son muchas mujeres, entonces se protege un poco esto de revictimizar, ¿no? o del miedo que mostraban las científicas a ser expulsadas por dar cuenta de estas situaciones. Porque no estamos en un momento que una denuncia y sabe que tiene todas las garantías. Hay que denunciar, pero hay que generarse garantías para que esas denuncias cumplan su fin y que no sean un boomerang contra la persona que denuncia, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera contribución y dejo la palabra para un mayor intercambio. Muchísimas gracias, Natalia. Me quedan muchas ideas como subrayadas de tu exposición que quizás podríamos profundizar aquí con el resto de las compañeras, pero antes de eso quiero hacer un llamado a quienes nos están escuchando y viendo, que cualquier comentario, pregunta o lo que sea será más que bienvenido. Lo pueden hacer ahí mismo en el Facebook, en los comentarios de este video, o también a nuestro correo electrónico cgd.humalca@gmail.com. Entonces, bueno, retomando la presentación de Natalia, que creo que es fundamental relevar esta idea de que una vez por todas entendamos el acoso sexual no como una manifestación de deseo sexual, sino que algo que está más en el registro de la dominación y el ejercicio del poder. Aparte de eso, creo que quedaron muchas ideas manifestadas y invito al resto de mis compañeras a profundizar en ellas. Se me ocurren uso del tiempo, uso del espacio, interseccionalidad, invisibilidad, representación versus subrepresentación, división sexual del trabajo, segmentación, segregación, en fin, un montón de cosas sobre las que podríamos profundizar y invito a mis compañeras a esto.
Olá, muchas gracias, Natalia, por su participación y contribución. Yo me llamo Carolina Araújo, soy matemática de INPA, Río de Janeiro, Brasil. Bueno, me cambio al portugués ahora porque me siento más confortable hablando en portugués. Gostaria de começar dizendo que me sinto muito honrada de fazer parte dessa comissão, de pensar maneiras de tornar a nossa sociedade e nossa comunidade mais justa e equitativa. E queria dizer algo que nós discutimos muito na comissão, que foi a questão de representatividade. Né? Estamos aqui, em algum sentido, pensando em violências sofridas por mulheres e outras minorias na nossa comunidade, mas nós não representamos toda a diversidade das mulheres latino-americanas e do Caribe. Eu particularmente posso falar do Brasil, de onde vem, que é um país que, além de patriarcal, é um país racista, e quero deixar aqui registrado, né, que também nos preocupamos com outras questões que não só de gênero, mas, por exemplo, questões de discriminação racial e de outras, né, que vêm de outras desigualdades. Então, eu queria trazer alguns números para essa discussão, que são alguns que são especificamente da matemática. Faço parte do Comitê de Mulheres Matemáticas da União Internacional de Matemática, e um dos projetos do qual o comitê participou foi o chamado Gender Gap Project, que foi uma pesquisa que durou vários anos, tratando de medir a discrepância de gênero em matemática, e uma das questões que foi abordada foi a questão do assédio sexual. Né? E dos números, queria só trazer alguns números para essa discussão, da matemática especificamente, das pessoas que responderam ao formulário, né, que foi passado para medir justamente o clima de trabalho no ambiente científico, 25% das mulheres que responderam ao formulário afirmaram que já sofreram algum tipo de assédio sexual, de violência sexual, no ambiente de estudo ou de trabalho, né, contra 3% de homens ainda dentro da matemática. Então, esse é um número, é uma discrepância bastante expressiva, né, nos dados gerais do formulário, em todas as áreas de STEM, as mulheres mostraram que as mulheres são 14,4 mais vezes propensas a sofrer algum tipo de assédio sexual do que homens, né? Então, isso mostra a diferença do clima e do ambiente de trabalho para mulheres e para homens. Gostaria de trazer também, né, trazer o ponto de que isso foram pessoas que trabalham em ciência, que responderam a esse formulário. Não estão nesses números as várias mulheres que largaram suas carreiras, que abandonaram a ciência por conta de situações de assédio. E queria só também fechar trazendo um outro número que me impressionou muito, que esse primeiro número foi de pessoas que sofreram algum tipo de assédio sexual. Mas também foi feita uma pergunta sobre se você testemunhou ou ficou sabendo de algum caso de assédio sexual próximo a você no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudo. E aí, mais de 50% das mulheres matemáticas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência sexual, ou ter testemunhado, ou ter ficado muito próximo de uma pessoa que o sofreu. Enquanto que essa percentagem para homens foi de cerca de 30%. Né? Então, não só as mulheres sofrem mais a violência sexual no ambiente de trabalho, de estudo, mas o que parece é que os homens também têm menos, conseguem perceber menos essa violência. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que discutir, como sensibilizar a nossa comunidade, e aí é muito importante que os homens façam parte desse processo, como sensibilizar as pessoas desse tipo de violência. Né? E, novamente, fazendo uma ponte com o filme, isso fica justamente, como a Natália comentou, isso fica claro quando
o amigo da cientista que sofreu todas essas violências na Antártida, que as presenciou, ele não conseguiu perceber que aquilo, o sofrimento que aquelas agressões estava causando nela, né? Então, como sensibilizar, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade sobre esse tema é algo que é um desafio que, bom, estamos dispostas aí a abordar. Exactamente, un desafío y también enfatizar que estamos todas aprendiendo de esto y por eso agradecemos mucho las preguntas y la interacción de quienes nos están acompañando. Voy a partir entonces con algunas preguntas que nos han hecho llegar gente del público. Esta es de María Chiara. Nos dice, esta pregunta es muy importante. Muchas veces no se denuncia porque una persona teme por su posición si recién está comenzando. Y creo que en este caso, una persona más senior puede hacer la denuncia en su nombre. Entonces entiendo que lo que nos pregunta María es qué hacer en esos casos, ¿no? Que Sí. cuando alguien no Si quiere... quieren, doy mi opinión, que bueno, Sería es mi buenísimo. opinión, o no tanto mi opinión, sino lo que se está recomendando. Había una pregunta similar antes también, ¿no? En estos casos que la persona no quiere denunciar. Bueno, en principio para la otra, la que tiene una amiga y no quiere denunciar que hay acoso, ya valorar que está diciéndoselo a alguien. Esto es mucho. Miren que esto a veces lleva, bueno, depresión, ataques de pánico, o sea, el acoso sexual es tremendo y sobre todo porque muchas veces no se lo dicen a nadie. Entonces con esto no hablamos nada de la violencia simbólica que está en estas situaciones, estas culpabilizaciones. Entonces, en un principio, cuando la persona acosada ya se lo dice a alguien, valorar eso y cuidar mucho ese vínculo. Cuidar ese vínculo es justamente no hacer una denuncia si la persona no está preparada en ese momento. Así que en principio, aunque se entiende que es, porque todo lo que queremos hacer en una primera instancia es ayudar y denunciar y que eso pare, pero hay que ser cautelosas, ¿sí? Está muy bien poder denunciar y hay que, por eso yo decía, mejorar las garantías de la justicia administrativa si le cabe a las instancias administrativas, pero el acoso sexual puede ser factible de ser denunciado penalmente, ¿no? No necesariamente se acaba en lo administrativo, depende de las situaciones. Pero siempre contando con la voluntad de la persona de denunciar, porque no sé cómo, en qué país, si no importa, no viene al caso, pero son, son cuestiones nuevas para la justicia que en general no entiende las cosas de esta manera. En Uruguay nos costó mucho que se entendiera, supongo que en el resto de países, qué son las medidas cautelares de protección hacia las mujeres que denuncian violencia doméstica. ¿Por qué un juez, antes de entrevistar quizás al hombre, tiene que generar esas medidas cautelares para proteger antes de saber bien qué está pasando? Eso en la justicia en un principio se entiende como mal. ¿Cómo voy a hacer algo? Y entienden siempre, ¿no? Si está mintiendo la que está, o sea, todavía es necesario que la justicia avance mucho en estos temas. Es todo lo que se llama, ¿no? Esto bueno, hubo que hacer una conferencia explícita para decir los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y viene habiendo una cantidad de leyes específicas que están cambiando, intentan cambiar la forma, algunas de las formas de la justicia para entender en estos temas, porque a veces en el acoso sexual no hay testigos. No hay testigos, ¿no? O sea, todas las cosas que pretende la justicia a veces no se cumplen en estas situaciones. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, ya se está sabiendo cómo hacer, y hay jurisprudencia, hay trabajo. Lo que pasa es que todavía falta, ¿no?, de capacitar y falta la voluntad política de cambio. Entonces, con todo esto no estoy desanimando la denuncia, al revés, pero tendiendo a que sean colectivas, con apoyos. Y en principio no se está recomendando hacer una denuncia de un tercero.
en estos temas, porque no tenemos las garantías que esto no vuelva a la denunciante de una manera que ella no está preparada en ese momento. Lo mejor es justamente cuidar el vínculo y buscar, en general, las situaciones de acoso en general no se la hacen a una persona sola y es la única vez que ese sujeto hizo eso. Por lo general es una conducta sistemática, entonces en principio lo que hay que hacer es ir acompañando, agradeciendo que lo cuente, buscando formas de prevenir, por ejemplo, a veces puede ser, bueno, cambios en las formas de trabajo, en dónde poner los escritorios en las oficinas, en ir a acompañarla a la salida de los trabajos, no sé, ¿no? Pensar un poco para disminuir eso y a la vez ir fortaleciendo y cuando se pueda ver si podemos conseguir otras mujeres que estén dispuestas también a denunciar a la misma persona. Por lo general eso tiene un poco de más fuerza y protege más. Pero en principio hacer una denuncia así de tercero cuando la persona no quiere, no, en ese momento no puede, no quiere decir que no pueda después. Lo vimos en el documental, tardó 17 años en poder formular la denuncia. 17 años, pero a la vez fue reparadora para ella y logró, no en una primera instancia, ¿no? Como vimos en una primera instancia, otra vez las justicias administrativas separaron del cargo al científico acosador un tiempo y después le permitieron volver. Pero por suerte pudo apelar y contar con otros apoyos y lo terminaron sacando de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ella tardó 17 años. Entonces, no nos tenemos, es muy desesperante. Yo entiendo a las personas que sienten, es desesperante, te da una bronca bárbara y querés que termine y querés ya hacerlo, pero hay que respirar hondo e ir pensando qué es lo mejor para esa persona en este momento. A veces hay que acompañar, cuidar ese vínculo y esperar un poquito. Muchas gracias, Natalia. No sé si el resto de las compañeras tiene alguna opinión al respecto, algún comentario. Sí, yo quería, bueno, respecto a lo que decía Natalia, en los protocolos que hay en algunas universidades, por lo menos por acá, la denuncia, aunque se presente inicialmente por una tercera persona, no se acepta hasta que sea ratificada por la persona que fue acosada. Entonces, en esos casos no se puede hacer mucho más, o sea, se puede presentar la situación y se trabajará eventualmente en los equipos de manera transversal, digamos, pero no directamente como una denuncia porque se requiere realmente el testimonio de la persona afectada. Y en estos casos son muy fuertes, creo, e importantes las redes y los lazos que se puedan cruzar y apoyar a todas en estas situaciones. Porque como también se vio en el documental, hay un primer aislamiento, ¿no? Todas estas preguntas que decía Natalia, habré sido yo, la revictimización de una por sí misma y a veces las personas a veces que rodean producen un primer aislamiento, y creo que esto que dice Natalia de reforzar los vínculos y apoyar y acompañar es una de las cosas más importantes en estas situaciones. Y después, también como dice, el contexto ayudarán a ver qué es lo mejor hacer, en qué momento, respetando sobre todo las voces de las personas afectadas. Perfecto. Sí, ahora voy a leer otra pregunta. Pienso que quizás más de una pregunta fue de alguna manera tomada en la respuesta de Natalia, entonces por eso me voy a saltar algunas. Esta pregunta es de Isabel Cortés y dice, pensando en la metáfora del iceberg, ¿cuál sería la mejor manera de abordar las situaciones menos visibles, las que están bajo el agua, tomando en cuenta que a veces son difíciles de comprobar, como por ejemplo exclusión, bromas, etcétera? Sí, para eso son muy interesantes los protocolos y las políticas de transversalidad de género en las universidades, ¿no? Ya que estamos hablando en contextos universitarios. En mi país está lo que se llama los comités de calidad con equidad de género, que bueno,
tienen toda una lógica de sellos de calidad, pero pretenden ir trabajando en la transversalización de género en distintos aspectos, desde las brechas, ¿no? de salariales, más bien que salariales de grados, ¿no? Y en este tipo de políticas tiene que estar el acoso sexual. Entonces, una manera es que dentro de este tipo de políticas se hagan investigaciones de climas laborales. Entonces ahí salta, porque al hacer encuestas anónimas, ¿no?, sobre el clima laboral específicamente para levantar estas situaciones, ahí, por ejemplo, saltan estas cuestiones. Esa es una, claro, que necesita, ¿no?, como de una política que la sustente. También siempre, ahí sí, cuando no es necesariamente hacer una denuncia, bueno, en la medida que podamos empezar a confrontar, a hablar con algún hombre que no lo vemos muy convencido de esas cosas, decir, es que me molesta, ¿no? Hacer eso que de repente no pudo hacer la científica en la Antártida. En otras circunstancias, es que esto me molesta, ¿me ayudarías a ponerle un freno, a animarnos a ponernos un freno, ¿no? Cuando no estamos hablando de hacer una denuncia, sino, bueno, decir, ¿sabes qué? Me molesta esto, ¿podrías no referirte más a mi cuerpo o estos chistes? Bueno, animarnos a decir que no, que eso no va. Buscar alianzas, dejar en evidencia, ridiculizar esas cuestiones, ¿no? Por ahí se me ocurren algunas ideas. Sí, yo al respecto creo también que este mismo tipo de cosas, como el conversar, porque mi impresión, al menos en Chile, es que las situaciones de acoso y de asedio hace no mucho tiempo eran súper naturalizadas y no había ningún tipo de juicio social respecto a ellas. Eran parte de lo cotidiano, de lo que nos pasaba todos los días. A veces, no sé, cuando yo era más chica, ni siquiera sentía que tenía que, no sé, que acusar a mi mamá, por ejemplo, si es que alguien en la calle me decía algo porque iba con minifalda, no sé, a los 10 años. Entonces, algo está cambiando, pero siento que quizás no todos se dan cuenta de que algo está cambiando y de que el sentido común es distinto. Entonces, también poniendo énfasis en la dimensión preventiva, me parece que este tipo de instancias, también las conversaciones de pasillo con los y las colegas, etcétera, creo que ahí también hay una fuerte potencia de transformación en las conversaciones y en el llegar a consensos y corroborar que el sentido común está cambiando. Gracias, André. En este sentido, yo también quiero contarles un poco que como comisión vamos a estar organizando algunas actividades en todos los eventos que organice la UMALCA. Bien, tenemos ahorita para el Congreso Matemático de las Américas una actividad donde ya hemos confirmado la participación de Federico Ardila de San Francisco State University, que nos estará acompañando en esta oportunidad. También vamos a realizar algunas actividades en el marco del CLAM que se va a realizar en septiembre en Uruguay, que todas estas actividades todas van a ser virtuales, pero la idea nuestra siempre es ir generando estos espacios de conversación, de discusión, para que empecemos a hablar abiertamente de estos temas. Y pues obviamente nosotros somos científicas y no sabemos mucho cómo se procede ni jurídicamente ante las denuncias, pero sí tenemos toda la voluntad y estamos trabajando en esto para empezar a capacitarnos y empezar a ver, bueno, qué vamos a hacer, cómo nosotros nos vamos a enfrentar como comisión cuando se presenten denuncias de acoso ya como tal, hasta dónde nosotros podemos llegar, qué tipo de ayuda y qué tipo de acompañamiento podemos darle a las víctimas y cómo vamos a tratar estos temas. Muchas gracias, Edi. No sé si alguna de las compañeras quiere decir algo. Gaby Araujo. Y pues yo insistiendo también en lo que dice Edi, creemos que lo más importante es la prevención. Y bueno, para mí también es muy importante enfatizar, como en algún momento en la misma película, o ahora Natalia lo habló también, es la importancia de la presencia de nuestros colegas en este tipo de conversatorios, de nuestros colegas hombres, y el conocimiento de ellos mismos. Estoy aquí leyendo una intervención de
un colega mexicano, de Renato, y bueno, mientras más estén involucrados los colegas con nosotros en toda esta problemática, creo que avanzaremos bastante más. Y bueno, tocar un poquito de este tema de cómo de alguna manera como mujeres estamos invisibilizadas, como mujeres matemáticas, en términos de currículum o de alguna manera de nuestro nivel académico y matemático, muchas veces no es tomado en cuenta. Sin embargo, estamos muy visibles cuando de alguna manera nos involucramos en este tipo de acciones. Entonces es muy curioso cómo nos volvemos muy visibles y tampoco es tan agradable, digamos. Entonces realmente nosotros ante todo somos matemáticas y bueno, aquí estamos haciendo una labor. Creo que todas tenemos alguna razón de por qué estamos involucradas de esta manera, algún tipo de historia inclusive transversal. En mi caso yo siempre comento que es muy curioso esta cuestión transversal de quiénes son las mujeres matemáticas investigadoras que tienen un puesto importante, y muchas veces, al menos en México, tiene que ver, no es exclusivo, pero tiene que ver con una historia familiar de mujeres que han estado cerca de científicos o al menos de académicos. Y bueno, también de alguna manera todo es transversal. Nuestras historias también de estar cerca de gente de alguna manera o tener una familia de académicos, en mi caso, todos científicos sociales. Y entonces yo creo que por ahí también es como un legado, ¿no? De mi parte. Pero bueno, creo que el llamado es a los colegas hombres, al menos de mi parte, de que participen con nosotras y que se involucren también en todo esto. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguna otra intervención, compañeras? Bueno, hablo yo un poquito. A mí, bueno, me gustó mucho los comentarios de Natalia. Yo quería hablar un poquito de qué cosas, para qué podemos aportar en esta comisión. Y una de las cosas que me parece importante es desarticular los estereotipos, ¿no? Como para poder lograr que el ámbito académico sea mucho más agradable para las futuras generaciones y con toda su diversidad de género, de orientación sexual, de raza, dado que para ser matemática no se necesita ningún color de piel, no se necesita ninguna orientación sexual ni ningún género en particular. Sin embargo, está muy estereotipado a nivel de fantasma, porque tampoco podría saber bien claramente cuál es ese estereotipo, y eso creo que frena y muchas veces hace que nosotras nos sintamos que no estamos en un lugar que nos pertenece. Por eso a veces creo que se hace la vista gorda, no se ponen esos límites de los cuales estaba haciendo referencia, decir, bueno, no, yo estoy acá medio que de casualidad, entonces mejor no voy a decir nada. Y bueno, a mí me parece importante desarticular todas esas barreras que hace que personas que quizás podrían aportar muchísimo no accedan por fantasmas de estereotipos. Bueno, básicamente era eso. Gracias, Euge. Sí, también quizás agregar a eso que además de las barreras de acceso, después está todo lo que pasa en la trayectoria misma, y también vincularlo con lo que decía Natalia de la división sexual del trabajo, el trabajo reproductivo, que quizás en términos de la comunidad matemática el trabajo reproductivo también se puede leer de otras maneras, como quién forma a los estudiantes, el trabajo de gestión que hay que hacer en cualquier comunidad académica, y cómo a veces las mujeres también van desarrollando más ese tipo de trabajo, que a la vez es el que menos vale al momento, por ejemplo, de ser promovida o promovido en la jerarquía de las universidades. Entonces también como lo que pasa en lo doméstico, al parecer, también se va repitiendo de alguna manera en las instituciones. Carolina, creo que querías decir algo, ¿o no? No, ya, vale. A mí se me había quedado una pregunta atrás, entonces voy a
a buscar esa pregunta que es de... Andrea, eso que dijiste está buenísimo y se está comenzando a retomar un término que también tiene décadas, ¿no? de trabajo invisible, ¿no? Que en principio también fue acuñado para esto de la visión sexual del trabajo y más para el trabajo reproductivo, pero se está utilizando para el trabajo invisible de las mujeres en la academia, todos estos asuntos que vos estás planteando. Es brutal, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. Yo solo quería, me pasaron acá una preguntita que me parece que es importante. Dice, ¿y si uno es testigo de un caso de acoso, supongo, si fuera como en el documental que había alguien viendo esa violencia, hay que frenarla? Ahí hay que frenarla. Si uno es testigo, tiene que frenarla. O sea, ver cómo, no sé, qué relación tendrá, porque ojo que el acoso sexual puede ser vertical y horizontal. O sea, puede ser que alguien de mayor jerarquía en estas situaciones del documental se mostraba eso, pero puede ser horizontal también. O sea, puede ser un compañero e incluso personas de menor jerarquía que vos. En estos cursos que hacíamos, que terminábamos como sabiendo mucho de distintas ramas del acoso sexual, sabía que, por ejemplo, un portero, el portero de una empresa podía ejercer acoso sexual, ejercía acoso sexual sobre mujeres que en el organigrama de la empresa estaban muy por encima de él. Sin embargo, él tenía lo que se llama poder informal. A veces hay que analizar de dónde viene el poder. A veces tiene que ver con alianzas, como decíamos, y a veces tiene que ver con, por ejemplo, él era muy amigo de los del consejo directivo de esa empresa. Entonces, bueno, se codeaba, entraba a los consejos directivos y podía realizar eso, ¿no? Entonces, no sé en este caso, y no importa, digo, no es para que me digan y me contenten cómo hacerlo, si se está dando un acoso más horizontal o vertical y de repente, bueno, vos estás en menor jerarquía, pero hay que buscar la manera de frenarlo, de dejar en evidencia que eso ya no va más. Sí, gracias Natalia. Entonces, volviendo a las preguntas, hay una pregunta de Liliana Forzani que dice, ¿cómo hacer para que las denuncias no se queden en el limbo, en el sentido que se logran hacer pero no avanzan? Difícil pregunta. Bueno, sabemos que por suerte están habiendo algunos avances, ¿no? En la justicia. Yo quise dar cuenta de las dificultades para no creer que se denuncia y se arregla todo. Pero por suerte, con diferencias en los países, están habiendo avances. ¿Cómo hacer? Bueno, ahora, por ejemplo, yo voy a ser parte de una nueva comisión que se inaugura en mi universidad sobre acoso y discriminaciones. Y ya se venía haciendo, pero también pasaba que quedaban en el limbo, en la justicia administrativa, te estoy hablando, ¿no? Además yo no soy de las leyes. Bueno, una de las cosas centrales que vamos a tomar es que realmente se tomen como prioridad estas, ¿no? Porque acoso ahí no entramos, pero está todo el acoso laboral que tiene otras explicaciones y otros resortes. Hay discriminaciones de distinta índole, no solo las de género, pero bueno, en los casos de acoso sexual que sean tratados velozmente, ¿no? Y bueno, eso va a ser una de las acciones y esta cuestión es de que las áreas jurídicas de las universidades estén a tono con lo que se está recomendando. Pero bueno, es un trabajo social, me parece, y que siempre importa el trabajo de las mujeres de forma colectiva, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que se ponga en agenda, que no solo sea como para denunciar, bueno, después se controlen, ¿no? Cómo van estos, que se hagan acciones de seguimiento a la política pública en estos temas. Otra vez volvemos al tiempo, ¿no? Al trabajo que llevan estas cosas. Sí. Qué bonito lo que dices también con respecto al tejer una red, y lo enlazo con una pregunta de Heréndira Mungía. Dice, hola, muy buena plática. ¿Cuál creen que sea la importancia de como comisión estar en contacto con las colectivas militantes de estudiantes, profesoras, etcétera, que se organizan
en torno a los problemas de género, digamos, el contacto entre los organismos oficiales y los que surgen fuera del oficial. Que claro, un poco tocaste ese tema tangencialmente, yo al menos lo veo así, como que estamos tejiendo una red y nosotras 6 como comisión solas no podemos, ¿no? O sea, necesitamos la ayuda de toda la comunidad, entendiendo comunidad como desde estudiantes, profesores, etc. Al menos esa es mi opinión, no sé, compañera, si alguien quiere agregar algo. En lo personal, en las distintas comisiones de género y comité que participo, las estudiantes son la energía vital. No quiero estereotipar, nosotras las docentes más veteranas también podemos hacer cosas, pero me ha pasado de que por suerte ya hay, al menos de eso, no quiero generalizar, pero me he encontrado con estudiantes que es como que ya son hijas de estos derechos, ya los toman como naturales. O sea, ya les parece, esto es inaceptable, se les ocurren cosas nuevas. O sea, realmente en lo personal intento siempre estar bien en contacto con las estudiantes porque tienen nuevas ideas. Por ejemplo, en mi facultad hay un comité del gremio de estudiantes, en donde antes que nosotras, las docentes, pudiéramos organizar, ¿no? como servicio un lugar para recibir este tipo de cosas, lo hicieron ellas, se nos adelantaron. Con experiencias muy interesantes de, por ejemplo, situaciones de algún estudiante que no podía ingresar a la universidad porque la acosaban en la calle. A la entrada de la universidad había una obra y la acosaban trabajadores. Entonces fueron como gremio a hablar con el gremio de la construcción, que ya está trabajando en mi país hace tiempo en la prevención del acoso. Hay cosas muy interesantes en el ZUNCA, que es el gremio de la construcción. Y bueno, y reforzaron eso, hablaron y eso se desarticuló, ¿sí? Acciones como esas, otras, ¿no? Así bien frescas, nuevas. Así que sí, yo en principio estoy de acuerdo con un poco la propuesta de la persona que habla de esta relación, y ojalá la comisión va a empezar, va a tener ¿no? que generar su modo, su agenda, como dicen ellas, son matemáticas, ¿no? Bueno, se van a ir ocupando como puedan, pero la verdad que me parece muy bueno estar en contacto con las estudiantes, es vital para mí. Exacto, creo que es además muy estratégico, siento, o sea, tratar de ir todas juntas, ¿no? Hay otra pregunta de Javiera Barrera, compañera chilena, que pregunta de otro tema. ¿Cómo aprovechar de generar cambios en instituciones en que administrativos y autoridades no están preparados? Estos cambios vienen como una presión externa de cambio. Sin embargo, al interior no hay gente preparada y se cree que basta encargar a gente de buena voluntad, entre comillas. ¿Cómo levantar el tema de que no cualquiera puede hacerse cargo de esto? Sobre todo para cambiar aspectos que tengan que ver con la metáfora del iceberg. Sí, yo entiendo muy bien lo que pregunta Javiera, y siento que tiene que ver con que en algunas instituciones todavía los temas de género no se ven como importantes, sino que como que se ven como, no sé, como si no existiera una larga trayectoria, al menos de teoría al respecto, como si fuera algo del ámbito de lo no importante, y como por lo tanto, como si cualquier persona pudiera hacerse cargo de esto. Sí, tal cual, o se tira a la sección personal de recursos humanos que lo resuelvan, si hay un psicólogo o psicóloga que lo resuelva, y no se entiende la importancia de estar formados en esto, ¿no? Como yo les contaba de una investigación con especialistas que pueden decir sí, acá hubo acoso, y de no especialistas que revictimizan y concluyen que no hubo acoso, ¿no? O sea, sí, se generan atrocidades cuando se encarga a personas que no están capacitadas en estos temas porque pueden eso, revictimizar, ¿no? Hacer mal las cosas. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, depende de dónde estés.
Pero acá esto es político, ¿no? No político partidario, es político de género, político feminista. Entonces, si estás en integrarse a una comisión de género de la universidad, colocar el tema, si hay un llamado, por ejemplo, ¿no? Cuando haces un llamado para que una técnica se ocupe de temas, bueno, decir qué tiene que saber, hacer una entrevista, controlar, ¿no? Claro, en la medida que haya una cierta organización, entiendo por la que pregunta, que no tanto, ¿no? Que están como, bueno, hay que empezar y depende de las coyunturas. Nosotros en nuestra universidad tenemos el cogobierno, que es un instrumento muy importante, bueno, que entiendo que no en todas las universidades las hay, pero dentro del cogobierno, las docentes, egresados, estudiantes, bueno, vamos conformando en estos temas alianzas específicas, colocando temas en los consejos, previamente generando alianza para que salga. Hay que ocuparse políticamente para generar condiciones, ¿no? Sí. Muchas gracias, Natalia. Compañeras, ¿alguien quiere agregar algo? Gaby. Y a mí me parece muy importante esto de las redes y incluir a las estudiantes. Sin embargo, bueno, sí, como lo dijo Natalia, estamos iniciando todo esto, es una comisión que está empezando, y bueno, creo que tenemos que tomar en cuenta que somos, en este momento en la comisión, estamos representando 5 países, aunque obviamente estamos representando a la comunidad de matemáticas de Latinoamérica, con formas de abordar estos temas realmente desde lugares distintos. En México todo este cambio que ha sucedido, bueno, que sucedió básicamente antes de la pandemia y ahora en la UNAM, con esta creación de la coordinación, pues ha sido importante. Hay cosas, yo creo que ha sido un gran avance. Tampoco es que esté solucionado todo, obviamente, estamos lejos de eso. Pero bueno, sí tendremos que ir fijando cómo accionar desde los 5 lugares, es una cosa un poco compleja. Sin embargo, sí queremos invitarlas y convocar a las estudiantes a que nos escriban. A lo mejor sería muy bonito armar una red. Todo esto está como en proceso, pero creo que sí, la idea de la pregunta de Heréndira de las estudiantes es súper importante y válido, y bueno, lo que queremos es que sumemos esfuerzos, que nos ayuden, digamos, ¿no? La comunidad en general. Totalmente. ¿Puedo complementar, Andrea? Por favor. Sobre a importância das redes, queria destacar também que nós hoje estamos aqui como Comissão de Gênero e Diversidade da UMALCA, mas desde bem antes já estávamos formando, como parte de uma rede de matemáticas latino-americanas que viemos discutindo questões de gênero já há alguns anos, e queria trazer também um pouco como exemplo, né, a situação do Brasil, em que também temos uma rede bastante ampla e horizontal de mulheres na matemática, que inclui estudantes e também, bem antes das primeiras organizações formais, como a Comissão Conjunta de Gênero da Sociedade Brasileira de Matemática e Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, as mulheres já vêm se organizando em rede, e quero destacar também aqui a importância da participação das estudantes. Em 2019, nós organizamos no INPA o primeiro Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, com mais de 400 mulheres participantes, e mais de 50% das participantes eram estudantes, e 36% eram estudantes de graduação, estudantes de licenciatura. Então, acho, a maior parte da participação de homens foi entre os jovens. Então, quero assim, fazer coro à importância da nova geração nessa discussão. Sí, buenísimo. Y también destacar las redes como nuevamente como una estrategia casi de resistencia, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasó en nuestras respectivas carreras que en un momento nos vimos como subrepresentadas en nuestros cursos, etcétera, o al menos a mí, y en la medida que aparece una compañera o una red es mucho más habitable esa
esa comunidad, o lo que decía Euge, uno se siente mucho más parte, más con derecho a pertenecer de alguna manera. Bueno, si es que nadie más tiene alguna intervención o alguna pregunta, creo que ya podemos ir cerrando este evento. ¿Alguien quiere decir algo más? Última oportunidad. Yo, André, bueno, es una invitación a todos los que nos siguen para que estén pendientes allí de nuestras redes, donde vamos a ir publicando un poco el contenido de las actividades que vamos a estar organizando durante lo que nos queda de año. Bien, una invitación también a las personas que nos escuchan y nos quieren contactar. Creo que Andrea por ahí nos ha compartido el correo de la comisión. Ahí vamos a estar atentos a las inquietudes que ustedes tengan. Cualquier idea también creo que es muy bienvenida de participación y de apoyarnos un poco en todos estos procesos que estamos emprendiendo ahorita como nueva comisión. Y bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy con nosotros. Gracias, Edith. Gaby, está silenciada. Y nada más última, desde luego que Carolina lo dijo muy lindo en portugués, pero creo que sí es muy importante rescatar que somos una red. O sea, que nosotras cuando nos convocaron ya teníamos una red, ya nos conocíamos y no somos solamente nosotras 6, somos una red fuerte, grande de matemáticas latinoamericanas que no queremos perderlas, que son muy importantes para nosotras, que queremos seguir trabajando en colaboración con ustedes de la manera más horizontal posible. Estamos aquí para, pues como comunidad, nada más representando. Gracias, Gaby. Y bueno, entonces cerramos. Muchas gracias a quienes nos vieron, nos escucharon. Yo también reitero mi emoción al ser parte de esta comisión. Creo que también que es importante mencionar como lo afectivo también en las redes, ¿no? A mí me encanta cada vez que nos reunimos y creo que eso es de alguna manera un motor para todo lo que viene. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muy buena suerte, me encantó que me invitaran a acompañarlas. Gracias, perdón, ya terminé la transmisión.